Momento de una entrevista, vamos a hablar sobre el racismo en la política y campañas electorales a puertas del Bicentenario. Hoy vamos a conversar con el doctor Marcele Velázquez Castro. Él es doctor en literatura latinoamericana y director general de bibliotecas y publicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar acá. Bien, doctor, usted en las próximas horas va a dictar una cátedra, Los nudos del racismo y los rostros de la desigualdad en el Perú. Coméntenos más al respecto, por favor. Sí, en el marco de las actividades del proyecto Bicentenario, se desarrollan estas cátedras Bicentenario en la que participan varios académicos. Va a estar también Willy Nugent, que es sociólogo, y la idea es discutir, digamos, sobre estos procesos culturales que han permitido que se desarrolle este sistema de dominación y de cognición que es el racismo y que ha afectado, digamos, la realización plena de una promesa republicana, como diría Basadre, ¿no? Entonces vamos a estudiar diversos aspectos vinculados al racismo y la desigualdad el día de hoy en esa cátedra. Bien, doctor, ¿cuáles serían estos nudos y cómo es que surge el racismo en nuestro país? Si podríamos hablar un poco de esto. Sí, sobre eso hay una gran discusión académica sobre cuándo surge el racismo en el Perú. Yo soy de los que sostiene que el racismo está vinculado a la modernidad, es el otro rostro de la modernidad y de manera clara se puede empezar a apreciar desde fines del siglo XVIII, vinculado a la Ilustración y por supuesto acompaña todo el proceso republicano. Es más, podemos decir que cuando se produce la abolición del tributo indígena y la abolición de la esclavitud, que eran dos decisiones políticas del gobierno de Ramón Castilla que supuestamente alentaban, ¿no?, la igualdad formal entre los peruanos, lo que se va a producir es una respuesta cultural en la que se va a agudizar y exacerbar la desigualdad racial, teniendo como objeto de esa desigualdad tanto a la comunidad popular urbana de los afrodescendientes y también, por supuesto, a los indígenas, ¿no? Bien, doctor, ahora sí, revisamos un poco el racismo en la política y en las campañas electorales. ¿Cuál es el papel que jugaría este? Bueno, en el Perú podríamos decir, por ejemplo, que el sistema electoral cambia en 1895 con Nicolás de Piérola y se establece que solo puede votar aquel que sabe leer y escribir. Leer y escribir en castellano, por supuesto. ¿Y eso qué significó? Significó que dejó fuera a toda la población indígena, quechohablante, aymarahablante o a todos aquellos que estaban fuera del sistema letrado en español. Y eso duró casi 80 años. Realmente, gran parte de nuestro siglo XX hemos excluido a una población muy significativa de nuestra sociedad del ejercicio ciudadano, del derecho al voto. Lo mismo podríamos decir de las mujeres, ¿no?, que obtienen el voto recién a mediados del siglo XX durante la dictadura de Odría, ¿no? Bien, en esa línea y en el marco de la historia del país y actualmente, ¿cuál sería el grupo más afectado por el racismo en el Perú que usted considere? En este momento yo creo que el grupo más afectado es la población afrodescendiente. Y eso tiene profundas raíces, ¿no? Si me permiten ver esta imagen, esta caricatura electoral. Esta caricatura es de mediados del siglo XIX, 1856, y ahí podemos observar cómo las élites, esto salió publicado en un libro, Aletazos del murciélago, de Manuel Atanasio Fuentes, las élites le atribuyen a la población afrodescendiente la corrupción y la violencia durante el proceso electoral, ¿no? Acá aparecen personajes con rasgos afrodescendientes que están pagando a los electores para que voten en un determinado sentido. Y también aparece uno con un garrote amenazando, digamos, y coaccionando a los electores, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo el racismo, el logo racista, en este caso en un gráfico, en una caricatura, está funcionando para desacreditar a este grupo y considerarlo un enemigo del acto electoral. Y podemos ver nosotros que años después lo mismo va a ocurrir en esta otra caricatura. Estamos ya acá en el siglo XX, estamos en la elección de Leguía, 1908, y vemos acá también una mesa electoral, ahí está el ánfora, ¿no?, amarilla, y vemos un grupo de chinos que están yendo a votar, y la caricatura dice
marchará a dejar su voto, comprenda o no la gramática, el 25 de mayo toda la colonia asiática. Y lo que quiere denunciar es que van a votar por Leguía, ¿no? Y esto porque había pues una confluencia de intereses. Leguía y otros miembros del Partido Civil estaban vinculados con el tráfico de inmigrantes chinos. Entonces acá aparece este grupo racializado como yendo a votar de manera inconsciente, diciéndose que no saben castellano, pero van con un papel que dice Leguía, ¿no? Entonces ahí vemos dos ejemplos de dos poblaciones que han sido racializadas y objeto de discriminación racial en el Perú, que aparecen en este momento crucial, digamos, para toda democracia, que es el momento de las elecciones. Qué increíble realmente lo que se ve. Y de repente, actualmente se tendrían este tipo de manifestaciones, expresiones racistas, digamos, en esta contienda, en esta campaña electoral. ¿Cómo lo vería usted? Sí, claro. En este contexto, los inmigrantes, digamos, más notorios por el número son los venezolanos, ¿no? Y recuerde usted toda la discusión que había sobre si los venezolanos deben o no deben votar, ¿no? Cuando eso está establecido, digamos, normativamente, y hay que seguir simplemente las leyes respecto de ello. Y, sin embargo, hay siempre esos procesos de estereotipo, de discriminación, que generan mayor desigualdad social y que atentan, digamos, contra una comunidad de ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se ha iniciado una política para integrarlos completamente a toda esta población venezolana al sistema no solamente político, sino al sistema educativo, de salud, cultural colombiano, ¿no? Sí, doctor, y parece que hay algo que siempre se nos olvida, y es que la discriminación racial está prohibida por la Constitución Política del Perú y es un delito. ¿Existen sanciones al respecto? Muy pocas, ¿no? Recientemente, creo que en los últimos 15 años hay una mayor conciencia ciudadana sobre ello y hay una mayor, digamos, exhibición en redes sociales cuando se produce un acto racista público, ¿no? Que normalmente es grabado o capturado por un celular. Entonces, por un lado eso es positivo porque ahora sí, digamos, creo que hay una conciencia de no aceptar esa discriminación, por lo menos en espacios públicos, y esa conciencia ciudadana es más importante que la normativa, porque de nada nos sirve una normativa que no se cumpla. Gracias a esa conciencia, entonces, esa normativa va a empezar a tener mayor peso y van a empezar a producirse sentencias judiciales contra aquellos que afectan con actos de discriminación, ¿no? En las elecciones pasadas de congresista hubo un famoso caso de dos contendores electorales, uno de ellos le entregó un jabón a otro con una clara connotación racista asociada al color de piel, como si esta fuese sinónimo de suciedad, ¿no? Entonces, siguen repitiéndose los actos racistas. Siempre cuando hay una elección electoral, todo el país entra en crisis, hay mayor tensión, y es ahí donde afloran estas viejas prácticas, estas formas, digamos, de desigualdad que lamentablemente siguen en el Perú. Pero el lado positivo es que hay una mayor conciencia de rechazo hacia esas prácticas entre la propia población. Es importante y todavía se tiene que hacer mucho trabajo al respecto. Ahora, respecto al contexto en el que nos encontramos, además de las elecciones, está la pandemia. A propósito de su libro Hijos de la Peste, usted dijo que en una entrevista que las epidemias son una máquina de crear desigualdades y de fortalecer prejuicios. En ese sentido, ¿qué nos está dejando la pandemia de la COVID-19 a puertas del Bicentenario? Lamentablemente, la pandemia ha sido una catástrofe para la sociedad peruana, ¿no? Una catástrofe no solamente por el nivel de propagación que ha tenido y los estragos que ha causado, la mortandad que ha causado, ¿no? Según SINADEF, estamos ya sobre los 100.000 muertos en menos de un año, sino también por la pobreza que está trayendo la desesperación de la gente por salir a trabajar, los problemas de salud mental, en fin, toda la sociedad peruana se ha desestructurado, digamos, producto de esta pandemia, y se ha hecho más evidente, digamos, la desigualdad, justamente, ¿no? Por un lado están aquellos que pueden mantenerse en su casa con el teletrabajo, que pueden respetar, digamos, las normas sanitarias, y por otro lado están aquellos que no tienen posibilidad de sobrevivir
sin salir a las calles a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en un tiempo muy difícil y eso también se refleja, por supuesto, en las elecciones, porque vemos el desinterés y la desconfianza, sobre todo hacia la clase política, desconfianza que ha crecido muchísimo después de la pandemia. Bien, ahora ya para finalizar con la entrevista y a modo de reflexión y de plantear alternativas de solución, ¿en qué aspectos debería trabajar el Estado de cara al Bicentenario para erradicar este racismo persistente todavía en el país? Lo primero, me parece a mí, es conocer nuestra historia, ¿no? Somos un país del eterno principio, ¿no? Siempre comenzamos de cero y nunca miramos lo que nos ha pasado hacia atrás, antes. Y conocer, digamos, cómo ese racismo ha tenido múltiples rostros y ha funcionado de una manera tan terrible a lo largo de nuestros 200 años, sería un primer paso para poder enfrentarlo, para poder afrontarlo con éxito. Y el papel educativo, el papel de los medios de comunicación, el papel de las instituciones es fundamental para combatir estas prácticas racistas, pero también combatir el racismo, que es un sistema de cognición, o sea, de comprensión del mundo a partir de la desigualdad de las razas, concepto que por supuesto biológicamente no soporta ningún análisis, pero que sociológicamente lamentablemente sigue funcionando. Bien, listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Recuerde que el doctor Marcel Velázquez se encontrará hoy dando la 12ª cátedra bicentenario titulada Los nudos del racismo y los rostros de la desigualdad en el Perú, a realizarse hoy a las 7 de la noche en sesión virtual. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos aquí en JN Noticias.